El silencio en aquella choza medieval tenía un peso diferente, una promesa fría que se agarraba a tu espina dorsal antes incluso de que el sol alzara la vista por la estrecha ventana. La luz del amanecer apenas se colaba entre los listones torcidos, tiñendo de un azul pálido y apagado el interior donde el aire olía a madera húmeda y el persistente aroma agrio de la paja que te servía de cama. Sentiste el crujido de las pocas ramas secas bajo la escoba del hombre que barría el suelo de tierra, una melodía monótona que marcaba el inicio de otro día. La tela áspera de tu única ropa, ese abrigo de lana que rozaba tu piel con su insistente rugosidad, era un recordatorio constante de lo limitado que era todo en este tiempo. Un contraste brutal con ese mundo moderno donde dejas que el día empieza mal porque tu teléfono está sin batería. Aquí, si la última chispa de la fogata se apagaba, la noche traía aires mucho más letales que un simple silencio digital. La rutina empezó a desplegarse con su ritmo lento y repetitivo. Afilar el hacha, escuchar el distante tintineo de la campana que marcaba horas y rezos. El olor cálido y ligeramente ahumado de la chimenea llenaba el ambiente, mezclándose con la crudeza cotidiana. Miraste el pan en tu mesa, que más de una vez llevaba serrín para alargar su escaso volumen. No era un truco de magia gastronómica, sino una muestra cruda de la escasez, que se disfrazaba bajo capas de harina. Sabías que por más que intentaras ignorarlo, esa mezcla era parte de tu día a día. Los pequeños detalles se imponían con fuerza incómoda. El murmullo lejano de perros callejeros, que de repente cesó, como si el silencio hubiera sido una orden tácita, confirmada por una mirada rápida entre vecinos. Un indicio sutil, pero suficiente para que notaras que algo fuera de lugar se estaba cocinando. Por un momento, el calor que se desprendía del fogón común reunió algunos rostros en torno a una tenue esperanza, un respiro compartido que contrastaba con la monotonía. Sabías que la higiene era una batalla contra lo inevitable. El baño era una rareza reservada para los más afortunados o para días que uno apenas recordaba. El agua caliente era un lujo tan escaso como el pan sin impurezas, y las pulgas y otros parásitos, unos compañeros silenciosos y otrora más persistentes que cualquier amigo falso. Mientras percibías el roce constante de las prendas y el olor que parecía incrustado en cada rincón, soñabas con una comodidad que hoy tomarías por sentada. Una ducha tibia, un colchón mullido, la libertad de respirar sin ese fondo terroso y agrio. Pero en ese instante, justo cuando los sonidos urbanos de la aldea parecían disiparse, notaste el sutil movimiento de unas figuras en la penumbra fuera de tu mirada. Ellos no se apresuraban ni hablaban, pero su presencia se sentía, tallando una nueva tensión en el aire frío. Algo estaba por cambiar. Muy pronto. Hey, antes que Morfeo te atrape del todo, échale un vistazo rápido a si sigues suscrito. A algunos les desapareció el botón y no querría que te pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es por allá. Tu interacción mantiene este rinconcito de calma vivo. Gracias por ser parte. Al salir de la choza, el frío cortante de la mañana te atraviesa sin piedad.
El aliento se convierte en pequeñas nubes que se disuelven rápidamente en el aire enrarecido. Apenas unos pasos fuera, la tierra húmeda cruje bajo tus pies desnudos, recordándote la austeridad de la vida que llevas. Ni siquiera un par de zapatos tiene la humildad de protegerte. El murmullo distante de la aldea se ve interrumpido por el leve golpeteo de un martillo sobre la madera. Visualiza por un instante. El carpintero, con la frente perlada de sudor frío, intenta enderezar tablas torcidas para reparar la cerca que separa las miserables viviendas del espacio común. Pese a que sus manos están ásperas y endurecidas, sus movimientos conservan una rutina casi ritual, como si la repetición fuese un antídoto contra el miedo a lo desconocido. A lo lejos, la campana del monasterio, ese reloj rudimentar que marca el compás para todos, anuncia la primera llamada a oración. Su sonido retumba frío y prolongado sobre los tejados de paja. Pero hoy, en medio del silencio ominoso, parece más un toque de advertencia que una invitación. La sensación se abre camino hasta tu piel. Algo se está preparando, y eso no es una simple festividad o cosecha. Mientras avanzas hacia la plaza, la vista de los rostros seborreicos y curtidos por el viento te golpea como un cuadro en sepia mal restaurado. Nadie sonríe, ni siquiera los niños, que normalmente saldrían corriendo con voces estridentes y polvo en las rodillas. Hoy, el aire es una mezcla punzante de incertidumbre y resignación que desdibuja las formas y atenúa los colores. No más allá, la taberna abre con su habitual quejido de madera vieja. Sin embargo, en lugar de la habitual algarabía, solo encuentras un susurro tenso entre las paredes cargadas de humo y cerveza aguada. 3 figuras encapuchadas discuten a media voz, susurros entrecortados que terminan abruptamente al verte acercar. Un visitante más al acecho del día que apenas comienza, sin más promesas que la supervivencia. Tu estómago gruñe, y aunque la idea de pan con serrín todavía te revuelve el estómago, piensas en el pequeño colgante que cuelga de tu cuello, regalado por tu madre antes de desaparecer. Un toque cálido y humano que se niega a dejar que la gravedad del momento te devore por completo. Imagina por un instante la rudeza de tu rutina, afilar el hacha viejo, beber agua turbia con temor a la fiebre, esquivar miradas llenas de sospecha por cualquier motivo menor. Esa vida que hoy parece tan irremediable, esa cotidianeidad áspera y llena de sombras, pero justo cuando te dispones a buscar refugio junto al fogón común, un grito súbito corta el aire, un sonido fuerte, bestial, que desgarra la calma apenas nacida. Todos se congelan, algunos con las manos aferradas a herramientas, otros con los ojos desorbitados. La sensación fría que sentías agarra con más fuerza tu espina dorsal, ahora acompañada por un pulso doloroso que parece anunciar el principio de la tormenta. Un hombre aparece corriendo desde el bosque cercano, con la cara descompuesta y marcada por el pánico. Sus palabras atropelladas se pierden entre el tropel de murmullos ahogados, pero logras capturar fragmentos. Animales, destrucción, gritos en la noche. No estamos seguros. El pueblo entero se convulsiona en una tensión que va más allá del miedo. Es el preludio de algo que cambiará para siempre la vida que conocías. A cada respiración sientes con más claridad cómo el aire se envenena con la noticia. Un veneno invisible que se introduce en cada rincón, hasta en el rincón más alejado de esa choza donde comenzó todo. Te acercas a la plaza,
donde los pocos valientes ya comienzan a preparar armas rudimentarias y empuñan hachas, palos, cualquier cosa que pueda proteger contra aquello que se acerca. Algunos encienden antorchas para ahuyentar el temor con luz, aunque saben que ella puede ser efímera, como la última chispa de la fogata apagada que dejaste atrás. El calor del fuego sube tu ánimo de forma breve, una linfa cálida en medio de la amenaza intangible. Visualiza por un instante los rostros iluminados por la llama, el cansancio absoluto, pero también la determinación afilada como la punta de las flechas. Las manos temblorosas se esfuerzan por mantener firme la improvisada defensa, y justo cuando la noche comienza a comer el horizonte, una sombra gigantesca se recorta, interrumpiendo el tenue resplandor. Algo brotando de la oscuridad, lento, pesado, imparable. El aire se queda atrapado en tu garganta mientras la figura se acerca, arrastrando ecos que transforman la esperanza en un visible temblor colectivo. Esa noche, la aldea descubrirá que el verdadero silencio no es la ausencia de ruido, sino la antesala de un caos que nadie esperaba, y tú, sin más armas que tu voluntad, sentirás en la piel que el amanecer que se avecina será diferente, muy diferente. La sombra que se cernía al borde del bosque parecía respirar con un peso ominoso, como si la tierra misma contuviera el aliento, temerosa de lo que estaba por venir. El crepitar de las llamas en la plaza competía apenas con el susurro del viento helado que colaba su filo entre las ramas desnudas, y el aire olía a madera quemada y a miedo contenido. Cada paso que dabas hacia el centro era una pugna entre la necesidad de saber y el deseo desesperado de esconderte en la seguridad imperfecta de tu choza. Los esfuerzos de los aldeanos se dibujaban en siluetas tensas, brazos temblorosos apretando palos y viejas hachas que recordaban mejores días. Unos pocos murmuraban oraciones, otros lanzaban miradas furtivas al bosque, donde el gruñido que había roto la calma se hacía eco en sus peores temores. Tu cuerpo entero se sentía en alerta, un músculo preparado para saltar aún antes de que el peligro fuera visible. El frío calaba aún más profundo, cuando un destello entre los árboles rasgó la oscuridad y una figura emergió, desgarbada, cubierta de barro y sangre seca, con los ojos tan grandes que parecían reflejar todas las pesadillas que algunos se atrevían a esconder. No te lo dijeron con palabras suaves, ni con esperanzas disfrazadas. La criatura o las criaturas habían atacado por la noche. Manadas, dijeron algunos. Otros solo negaron con la cabeza, mientras el miedo se arraigaba aún más. En las miradas, el sonido de algo quebrándose en la distancia, como ramas rotas o huesos cediendo, se filtró en el aire pesado, junto con un ulular distante que no parecía humano. El baile ácido de la luz de las antorchas pintaba las caras de los habitantes en tonos oscuros, resaltando la mezcla de cansancio y rabia contenida. Visualizaste por un instante la escena, animales o seres que no deberían estar ahí, irrumpiendo en tu mundo frágil, devorando lo que fuera que representaba vida y orden. Esta era una fuerza distinta al hambre habitual, que ya se deslizaba en cada bocado de pan con serrín, a la suciedad que calaba en la piel o al frío que te recordaba
que no habías nacido para él. Confort. Esto era un abismo desconocido, un enemigo sin nombre cuyo ruido era la promesa de la desolación. Intentaste mantener una calma que ya parecía un lujo imposible. El roce áspero de tus ropas y la humedad que empezaba a condensarse en el aire te recordaban que estabas vivo, respirando ese instante frágil entre el pasado conocido y el caos que se desplomaba sobre la aldea. Al lado, un anciano apretaba los labios, con las manos temblorosas, sosteniendo un arco maltratado. No hacía falta que nadie dijera que ese arma era más una esperanza ritual que una defensa real. El murmullo se hizo más fuerte cuando alguien sugirió que el ataque podría repetirse, o que algo aún peor acechaba entre las sombras de los árboles. De repente, la frágil comunidad, acostumbrada a la resignación diaria, parecía despertarse ante la urgencia y el aprieto del peligro tangible. Las temidas viejas historias se arrastraban desde alguna esquina del tiempo profundo, memorias que tus antepasados alguna vez contaron alrededor de hogueras para amedrentar a los niños, sombras que venían desde lo oscuro, dejando atrás un silencio que nunca anunciaba nada bueno. Quizá esa mañana helada no era solo el preludio de un día más, sino un umbral que tu alma podía sentir, con la misma certeza con la que sentías el frío al rozar tu piel. En algún rincón, el escaso rocío aún titilaba sobre la hierba, una breve belleza que contrastaba brutalmente con la amenaza creciente. El aire parecía comprimido, casi sólido, ronroneando en el pecho como un animal acorralado que sabe que debe saltar para sobrevivir. Por un momento, un pequeño destello de esperanza apareció cuando un niño logró encender una segunda fogata con su atención persistente. Su respiro tembloroso, tomando la forma de una canción inaudible. Pero incluso esa luz resultaba frágil bajo el peso de las sombras que se acercaban, que mordían el horizonte con una lentitud calculada, como si el tiempo se arrastrara para dar miedo. Una sombra que no era solo ausencia de luz, sino una presencia pesada, enfermiza, que se colaba entre las entrañas del bosque. Y justo cuando comenzabas a pensar en buscar refugio en el círculo de llamas humanas que brillaban con la rabia y la desesperación, un gruñido diferente emergió, más cercano, más profundo, más cargado de promesas oscuras. Algo se movió en el límite de tu visión, ahí donde los ojos quieren creer que solo hay nada. Pero tú sabías que la nada era un disfraz. Era el rumor antes del golpe. El frío no te atravesó más. Esa sensación se transformó en un peso en el pecho, una certeza creciente que te hizo apretar el colgante contra la piel, como si solo aquello pudiera protegerte de lo que estaba por venir. Y entonces, la primera garra arañó la puerta del mundo que conocías. El amanecer no prometía nada bueno. La noche había arrojado su manto oscuro sobre la aldea, pero no traía descanso. El aire estaba denso, cargado de esa quietud que no promete paz, sino asfixia. Tus ojos intentaban adaptarse a la penumbra, buscando cualquier movimiento, cualquier sonido que rompiera el silencio con un significado. Pero solo había sombras que se estiraban lentas, silenciosas como espectros que alargaban su alcance, acechando cada rincón y cada alma. Arrastraste los pies, sintiendo el crujido familiar del suelo terroso bajo tus plantas desnudas,
La piel, sensible al frío, reaccionaba de inmediato con pequeñas punzadas de dolor, recordándote la cruda realidad de la existencia. No había zapatos, no había cobijo más allá del que tejía la osadía de no sucumbir al miedo. A lo lejos, el resplandor de las antorchas danzaba, proyectando figuras difusas y temblorosas, rostros curtidos por el tiempo y la fatiga, pintados con la desesperanza de una vigilia que se había tornado en monstruo. Escuchabas susurrar nombres, palabras que tu mente atrapaba medio en trance. Bestias, manadas, fin. No había lugar para la confianza hoy. Tus manos, torpes por el temblor reprimido, buscaron la madera rugosa del garrote que alguien te había confiado. No era más que un tronco partido. Sin embargo, en tu corazón se aferraba como a un tótem contra la vulnerabilidad. Con cada músculo tendido, respiraste hondo, ese aire frío que quemaba tus pulmones, mezclado con la fragancia acre de humo y la tierra mojada, como una escena pintada de óleos apagados en la paleta de un pintor sin esperanza. Un crujido más fuerte quebró la quietud, y todas las miradas se volvieron hacia él. Borde del bosque. Un grupo de figuras avanzaba lentamente, cuidadosas pero persistentes. No caminaron como hombres, su paso era torpe, casi grotesco, arrastrando una amenaza que poco a poco se hacía tangible, oscura. Tus ojos pudieron captar el brillo animalesco de pupilas inhumanas, de bocas que entornaban colmillos como promesas de destrucción. Tu corazón galopaba en un ritmo que parecía desafiar la lógica, y un sudor frío empezó a deslizarse por tu frente, mezclándose con la suciedad incrustada, como aquel abrigo de lana áspera que parecía un enemigo fugaz en la piel. Esa sensación no te abandonaba. Era un llamado tácito a preparar los sentidos, a no perder ni un fragmento de esa pesadilla que estaba por devorar el frágil tejido de la aldea. Alguien a tu lado murmuró una oración rota, y el sonido se esparció como un eco frágil, una cadena de voces que intentaban conjurar fuerzas más allá de su alcance. Pero la realidad era más inmediata, más brutal. El penetrante aullido de las criaturas rompió definitivamente la línea entre lo imaginable y lo inminente. El último atisbo de esperanza se dispersó con la primera embestida. Las bestias no buscaban la tregua, se lanzaban con ferocidad, desgarbadas y contundentes, dejando tras de sí un rastro de caos no solo físico, sino espiritual. Los hombres que empuñaban hachas y palos parecían figuras dentro de una pesadilla, luchando contra una oscuridad que no se medía en simples armas. Tus dedos apretaron el colgante en tu pecho, ese pequeño objeto heredado que conservaba el calor de una memoria humana, una esperanza simple y directa en medio del terror. El fuego titilante no era suficiente para ahuyentar aquello que se acercaba. La luz parecía sucumbir bajo el peso de la sombra con una lentitud cruel. Una ráfaga de viento helado volvió a sistematizar el miedo, levantando polvo, ceniza y suspiros entrecortados. El árbol más cercano se estremeció, y algo líquido y oscuro atrapó tu mirada. Una figura ensangrentada que emergía de la penumbra, avanzando tambaleante y con la boca entreabierta en un gemido sin voz. Era un hombre, pero algo en él ya no lo era del todo. Sus ojos vacíos transmitían un mensaje sin palabras. El mundo que habías conocido se deshacía en fragmentos afilados y punzantes. Los susurros de la aldea comenzaron a tensarse. Un único pensamiento retumbando. No era solo una amenaza. Era la señal de que la vida que hasta entonces se había arrastrado como sombra
estaba llegando a un punto de ruptura irrevocable. Unas gotas de sangre fresca mancharon la tierra y tu corazón. Los hombres, antes estáticos ante el horror, empezaron a retroceder, conformando una masa humana dispuesta a defender lo que quedaba de su mundo. La desesperación moldeaba sus rostros en máscaras que mezclaban valentía y temor paralizante. Un silencio momentáneo, como muerto, pareció cubrir la plaza, el tiempo mismo truncado en un instante suspendido. Y entonces un gruñido seco y gutural resonó nuevamente, emergiendo no de la lejanía, sino del centro de la oscuridad, que acababa de tragarse la última sombra de normalidad. Respiras con dificultad, sintiendo cada latido como el preludio de lo inevitable. El frío, que hasta hace poco era solo un roce, ahora se clava en lo profundo, tallando su presencia en tus huesos. Por encima de las llamas que palpitan, los ojos, extraños y animales, se abren en la penumbra, buscando, avergonzados por la luz, pero imposibles de ignorar. Y justo cuando parece que todo se detiene, un grito desgarrado rompe el aire, una llamada que no solo expresa olor, sino un mensaje terrible. La sombra ya está dentro. El silencio que sigue a esas palabras es pesado, absoluto, y tú sabes, en ese instante, helado, que el amanecer que vendrá no traerá sino consecuencias que aún no puedes ni imaginar. El crepitar de las antorchas se mezclaba con un silencio denso, casi palpable, que impregnaba cada rincón de la plaza. Tus manos temblaban mientras apretabas el garrote, buscando esa falsa seguridad que solo un bastón rústico podía ofrecer frente a lo desconocido. La noche no era ya una aliada, sino un enemigo que respiraba con vos otras criaturas ocultas tras los árboles. Visualizaste el contorno del bosque, donde la sombra parecía haber tomado forma, oscura y terrible, un monstruo que se alimentaba del miedo que se anidaba en cada pecho. Los susurros clandestinos entre los aldeanos pronto se quebraron con un ruido seco, como un golpe que rebotaba. Entre las casas de madera, alguien cayó, o eso pareció, y el aliento colectivo se volvió un gemido ahogado. No hubo gritos, solo un eco sordo que reverberó bajo el manto estrellado. El frío mordía sin piedad, y cada respiración tuya se volvió un pequeño faro de vapor que se desvanecía en el aire gélido. El aroma a humo y tierra mojada se confundía con un hedor metálico que difícilmente podías ignorar, una señal tácita de que la violencia más primitiva había comenzado. Notaste cómo tu piel se erizaba, no solo por el frío, sino porque el instante se había hilado con un presente demasiado oscuro. Desde el borde de la plaza, una figura tambaleante hizo su aparición. Sus movimientos eran erráticos, como si la muerte y la vida jugaran una danza macabra dentro de él. La sangre seca en su rostro y las pupilas dilatadas contaban una historia de horrores que tus peores pesadillas se rehusaban a imaginar. Un murmullo escapó de los labios de los observadores. No era uno solo. Son ellos los que vienen desde las profundidades. La definición nunca sonó más real ni más aterradora. Aquel hombre caído, ahora de pie, avanzó hacia el centro con pasos vacilantes, causando un destello de temor que oscilaba entre lo tangible y lo sobrenatural. Mientras tu mirada no podía apartarse de sus ojos vacíos, sentiste el reflejo de un miedo ancestral, ese que se instala en el alma cuando algo ancestral e inhumano rompe las leyes de tu mundo. Detrás de él,
Otros comenzaron a emerger de entre los árboles, no sus pasos, sino sus sombras, que se extendían como manchas negras sobre el suelo mismo, silenciosas, acechantes. Su presencia parecía arrastrar el aire con una pesadez que dejaba el corazón comprimido. El sudor frío ya no era exclusivo de la temperatura exterior, sino de ese horror que te erizaba hasta los huesos. El grupo de aldeanos se estrechó en un círculo desesperado, los rostros resignados, pero con un filo agudo de determinación, como cuchillas que apenas contenían la desesperación. Se podían sentir las pequeñas explosiones de valentía envueltas en sudor, mezcla de miedo y coraje que buscaba aferrarse a cada centímetro de luz que las llamas aún les ofrecían. Pero la realidad era cruda. Las antorchas crecían en número, pero la sombra, esa sombra, las devoraba con la calma de una tormenta que sabe que es inevitable. Un suspiro colectivo escapó cuando el viento cambió y el aullido gutural rompió el aire, más cercano, más ominoso. La tierra misma pareció estremecerse bajo tus pies, y el olor a madera quemada y tierra húmeda se vio sustituido por un aroma a hierro fresco, profundo, como si la sangre empezara a marcar su territorio en el barro. Un instante de quietud inundó el momento. El silencio era ahora demasiado pesado, cargado de presagios. Sentiste que cada latido de tu corazón golpeaba como un martillo contra el pecho. El colgante en tu pecho, un regalo de un pasado que aún te apretaba con dulzura, parecía convertirse en el único ancla para no dejarte hundir en la vorágine del miedo que te envolvía. Entonces, de la penumbra surgió un movimiento, algo rápido, casi imperceptible, una garra que rasgó el aire con un sonido áspero, dejando atrás un aroma a muerte que te cortó la respiración. La figura oscura se precipitó, y en ese segundo, el tiempo pareció partirse en dos mitades, antes y después del ataque. Los gritos estallaron, pero no de alivio ni de victoria. Eran lamentos brutos, desgarradores, que se mezclaban con el romper de ramas y golpes sordos contra la madera. Aquello que avanzaba no era solo un depredador, era la encarnación de todos los terrores que dormían bajo la superficie de cada historia susurrada al calor del fuego. Entre la confusión y la rabia, tu mente buscaba refugio en el pensamiento más humilde, más humano, la fina línea que separa la vida y la muerte. Sabías que todo lo que habías conocido hasta esa mañana estaba a punto de ser borrado, sin posibilidad de regresar ni de cerrar los ojos. Y en medio de ese caos, una voz quedó grabada en el aire helado, cortante como una daga. La sombra ya está dentro. El eco de esas palabras se perdió en gruñidos y lluvias inesperadas, mientras la noche cesaba, dejando tras de sí una promesa terrible. El amanecer no era el final del infierno, sino solo su comienzo. El frío, no sé, había ido con la noche, y en cambio parecía haberse sabido dueño absoluto del amanecer. La luz apenas colaba por las copas desnudas de los árboles, dibujando largos trazos grises sobre el suelo embarrado que mantenía húmedas las huellas recientes. Cada paso que dabas se hundía un poco en el lodo, recordándote que la tierra no era aliada, sino cómplice del silencio que todavía pesaba más que el mismo aire. Los rostros de los aldeanos se presentaban entre la penumbra que resistía la llegada del sol. Eran máscaras de sombra y agotamiento,
con ojos cansados que reflexionaban el peso del terror y la incertidumbre. Nadie hablaba, y cualquier sonido parecía demasiado alto en el cuadro opaco y frío de la mañana. Solo el rumor. El viento se colaba para jugar con las telas raídas, como un ladrón invisible escarbando en los últimos vestigios de tranquilidad que quedaban. Al avanzar hacia la casa, que siempre había sido tu refugio, algo distinto se tensó en el ambiente. No era solo la amenaza visible, sino una sensación más profunda, como si la propia tierra temblara bajo tus pies con un estremecimiento apenas perceptible. Tus manos, aún algo entumecidas por el frío, aferraron con fuerza el colgante que colgaba de tu cuello. Un recuerdo cálido en medio de la crudeza, un vínculo con un pasado que por primera vez en muchos días te arrancó un suspiro largo y contenido. El humo lejano de una fogata temprana dibujaba una columna gris en el aire helado y opaco. Cerca, algunos hombres intentaban recomponer la cerca rota, sus movimientos lentos y pesados como si el agotamiento hubiese anclado sus cuerpos y sus almas. De vez en cuando, uno miraba hacia el bosque con ojos encendidos por el miedo contenido, como si esperara que cualquier sombra se convirtiera en el presagio de la próxima tragedia. Ese día, la plaza permanecía vacía de ruidos habituales. No se escuchaba el bullicio de las mujeres lavando ropa, ni las risas que a veces rompían el silencio con un intento frágil de normalidad. Solo el crujir pausado de las botas sobre la tierra suelta, el roce de las telas y el leve crujido de ramas secas quebrándose bajo algo invisible más pesado que el viento. De improviso, el murmullo lejano de voces despertó una tensión que hasta entonces se mantenía agazapada. Eran susurros crispados que se esparcieron como una sombra líquida, deteniéndose con cada paso que alguien daba para confirmar que el peligro seguía allí, acechando en el límite mismo del bosque. Entre esas voces reconociste la voz de uno de los más ancianos, que hablaba con una mezcla de miedo y rencor. Volvieron. No son meras bestias esta vez. Un escalofrío recorrió tu espalda, más frío que la brisa de la mañana. La pequeña multitud que se había formado, aunque silenciosa, empezó a moverse lento, en una coreografía de desesperación. Algunas manos buscaban objetos firmes para aferrarse, otros tan solo flexionaban los dedos, como si se prepararan para la lucha de la manera en que podían, afilando la voluntad ante el inevitable choque. Visualizaste por un instante la escena detrás de esas sombras, la destrucción de lo que era tu mundo reducido a piezas, las casas rotas y quemadas, el metal de las herramientas torcidas, el barro mezclado con sangre seca y cenizas, y allí, en medio del caos que imaginabas, las criaturas, o lo que quedaba de ellas, avanzando con una lentitud terrible que parecía querer hacer mella en el espíritu antes que en la carne. Mientras el humo de las chimeneas se perdía hacia el cielo gris, llegaste a la decisión silenciosa de no quedarte inmóvil. Sabías que la historia que se escribía antes de tus ojos no dejaba espacio para la pasividad. El frío había dejado de ser solo el frío. Era una marca, un recordatorio de que la muerte, o algo peor, estaba dictando los tiempos en esta tierra. Con cada respiración que te quemaba el pecho, sentiste cómo la sombra que se cernía sobre la aldea comenzaba a penetrar más allá del bosque, infiltrándose silenciosa entre los muros de paja y madera. Se escuchó un pequeño sonido,
un crujido bajo tus pies. Giraste para ver a un niño que, a pesar de las lágrimas y el miedo, sostenía una antorcha que parpadeaba con determinación enfermiza. Ese destello de luz era una cuerda invisible que sostenía la esperanza, frágil pero firme, contra el abismo creciente. Pero entonces, un grito esgarrado atravesó la última barrera de calma. Fue un sonido que no venía de los mayores, ni de la comunidad casi paralizada, sino de la desesperación más pura e inocente. Un llamado que desnudó el terror que la aldea había intentado ignorar. El rostro del niño se volteó hacia la fuente del grito, sus ojos abriéndose en un reflejo que mezclaba horror y una valentía demasiado grande para su tamaño. A lo lejos, entre los árboles, entre las sombras, algo avanzaba. Esta vez no eran simples sonidos o susurros, sino una presencia tangible que rompía el silencio con un ritmo pesado y marcado. La tierra parecía temblar con cada paso de esa monstruosidad que el amanecer no podía disipar. Tu corazón que latía con fuerza frenética alcanzó a entender, en un golpe claro y helado, aquello no esperaría a la noche para devorar lo que quedaba. La sombra ya no era solo una amenaza difusa. Había cruzado el límite. Había entrado en el mundo frágil que llamabas hogar. Y justo cuando la figura emergió del bosque, en toda su horrible presencia, la primera garra ensangrentada rasgó el aire, marcando el tiempo oscuro de una nueva era. El silencio que siguió no fue vacío, sino la promesa desesperada de la tormenta que apenas comenzaba. El día se arrastraba con un ritmo pesado, cada minuto un eco que parecía rebotar en el aire helado de la aldea. Respirabas con dificultad. El frío mordía cada respiro, como si quisiera recordarte que nada había cambiado realmente, a pesar del amanecer que filtraba una luz triste y gris. El suelo, embarrado y frío, atrapaba tus pisadas desnudas. Ni un solo resguardo para tus pies, que se hundían con cada paso en la tierra húmeda que aún guardaba la memoria de la noche. Un olor acre a madera mojada, mezclado con la humedad, se colaba hasta tus fosas nasales, insistente, recordándote que cada rincón de aquel lugar era un testigo silencioso del horror reciente. El pueblo despertaba en silencio, como si hubiera olvidado el lenguaje del ruido. Solo los murmullos temblorosos surcaban el aire pesado, esas voces ahogadas que se entrelazaban para formar un manto de miedo compartido. Los rostros que cruzabas, curtidos y sin color, reflejaban el peso de un temor que no se podía callar. Los ojos, vidriosos, parecían preguntar sin palabras cuándo llegaría un respiro. El colgante contra tu pecho se convirtió en un pequeño centro de calor, el único vestigio de humanidad que lograba contrarrestar la crudeza a tu alrededor. Era como un faro en la penumbra, un susurro del pasado que intentaba abrazarte con la fragilidad de un recuerdo. Nacía en ti un impulso de aferrarte a eso, a esa pequeña llama. Caminar sin rumbo preciso, buscando algo que aún no sabías nombrar. La plaza, que días antes latía con vida, estaba hoy helada, sus piedras y maderas cubiertas por una pátina oscura que parecía absorber la esperanza. Los pocos hombres que quedaban se movían sin coordinación, sosteniendo armas rudimentarias con manos temblorosas, mientras parpadeos de antorchas intentaban, sin mucho éxito, ahuyentar una sombra que ya se había instalado en lo profundo. Un crujido diferente, más cercano,
hizo que todo el cuerpo se tensara. Volteaste justo a tiempo para ver una figura emerger de casi entre los árboles, no humana, aunque con rastros grotescos de aquella antigua humanidad que parecía haberse desintegrado. Los ojos, vacíos y feroces, atrajeron toda tu atención, como imanes que se negaban a soltar. El silencio se rompió con un gruñido bajo, seco, que vibró en el suelo y en la carne. Pidió urgente una respiración profunda, aunque el frío parecía querer congelar hasta el alma. Las manos temblaban, pero el garrote se apretaba más fuerte. Un símbolo efímero de defensa e insignificante esperanza. ¿Cómo se lucha contra aquello? La respuesta se escondía en la desesperación y el instinto. Los demás aldeanos, al verte paralizado, se lanzaron con una mezcla de valor y miedo. Era una coreografía imperfecta, envuelta en gritos que buscaban imponerse a los aullidos de la bestia. Pero aquella no era una criatura cualquiera. Era la manifestación del caos, el eco de la noche que devoró la calma y fue regresando con hambre. El aire, ahora espeso por la mezcla de sudor y terror, se colmaba de olor a hierro y madera quemada. Las antorchas luchaban por mantenerse encendidas, pero sus luces temblorosas parecían reducirse ante la sombra que comía el horizonte y se acercaba sin prisa, segura de su presa. Una ráfaga helada levantó hojas y polvo, un suspiro ominoso que rozó tu cuello y bajó por la columna vertebral. Caminar se volvió una batalla. La mente quería correr, el cuerpo apenas quería mantenerse firme. El suelo, saturado de rastros recientes, hablaba de derrotas previas, de cuerpos caídos y sueños rotos. Y entonces lo viste, más figuras surgiendo, con movimientos torpes y erráticos, un ejército descompuesto que parecía surgido de las pesadillas. Antorchas incandescentes, reflejando un fuego vacío en sus ojos sin alma. Un mal que arrastraba con lentitud terrible el fin de lo que hasta hacía nada fue vida. Sentiste un golpe frío en el pecho, como si tu corazón quisiera romperse en pedazos. La aldea, ese pequeño mundo tuyo, estaba a punto de caer bajo la carga de un enemigo invisible pero implacable. Una voz rota escapó de los labios de un anciano cercano. Es el principio del fin. Intentaste mirar más allá del terror visible para encontrar un resquicio de luz. Y allí estaba, un niño que con la valentía casi absurda de la inocencia sostenía una antorcha que temblaba en sus manos pequeñas. La llama parecía danzar con una voluntad propia, haciendo sombra al aliento helado que amenazaba con aplastar hasta el último vestigio de esperanza. Pero el grito que atravesó el aire en ese instante no era de victoria ni de consuelo. Eran palabras desgarradas, cargadas de un miedo que nadie quiso pronunciar. La sombra ya está dentro. Un silencio. Hortal siguió, como si la tierra hubiera dejado de latir, conteniendo el aliento antes de la caída definitiva. Y justo cuando parecía que el abismo se cerraba, un resplandor se abrió entre la oscuridad, una luz que no era del fuego ni del sol, sino de algo más viejo y profundo, un brillo extraño que iluminó los ojos insomnes de la criatura que avanzaba, revelando por un instante una verdad terrible. La noche no iba a terminar con la violencia, apenas estaba comenzando, y tú, atrapado en el frío y el miedo, supiste que la sombra no era una visitante pasajera, sino una presencia que se instalaba para cambiarlo todo.
La primera garra ensangrentada ya había rozado el aire, cortando el velo de la normalidad. Y entonces el mundo esperó, contuvo el aliento. El amanecer prometía ser solo el preámbulo de la tormenta que estaba por desatarse. La luz del día se filtraba con dificultad entre las cortinas grises que cubrían la aldea, como si el sol dudara en romper ese velo pesado de miedo y cansancio. Tus pasos se hundían en la tierra blanda y fría, y cada pisada era un recordatorio de que la vida aquí no otorgaba treguas, solo pausas efímeras entre temores. El aire, saturado de un olor mezclado a madera quemada y humedad acre, levantaba la sombra de la noche reciente, como si el pasado pesado se empeñara en no soltar su presa. Continuabas abrigando con la mano el colgante contra el pecho, buscando en su calor ámbar un consuelo que las palabras no ofrecían. Al acercarte a la plaza, el panorama era una pintura oscura, donde figuras cansadas se arremolinaban en torno a pequeñas hogueras que apenas aplacaban el frío externo y el interno. Rostros relucían, reflejando tanto la ceniza como la desesperanza. Las manos sostenían armas rudimentarias, palos y hachas que parecían prolongaciones nerviosas de la voluntad por resistir. Un murmullo creció, ejido con ritmos entrecortados, mientras preguntaban por los desaparecidos y temían por los próximos. Entre ellos, un hombre mayor contó con voz quebrada que durante la noche habían visto sombras que no pertenecían a este mundo. Palabras que se grabaron como un susurro gélido sobre la madera vieja de las casas. Los silencios se espaciaban con sonidos cortes de ramas al romperse y el crujido de pasos sigilosos que se mimetizaban con el viento. De repente, una figura emergió detrás de la multitud, cansada y tambaleante, con un rostro ensangrentado y ojos que reflejaban una mezcla de horror y resignación. No pronunció palabra, pero bastó su mirada para congelar la tenue esperanza que aún encendía las llamas. Cerca, un niño sostenía una antorcha que temblaba en sus pequeñas manos. Aquella luz luchando contra la sombra que se había instalado en cada grieta y corazón. Observaste cómo su mirada se entrelazaba con la tuya, joven y perdida, pero decidida en ese tenue resplandor. A lo lejos un gruñido bajo y gutural rasgó el aire, y por un instante el tiempo se partió en un antes y un después. Las siluetas que alguna vez fueron humanos avanzaban con pasos torpes, arrastrando cuerpos y furia, una oleada lenta que prometía devorar lo que quedaba de tu mundo. El hedor metálico del conflicto se coló incluso en el aire frío, impregnándolo de una amenaza invisible y cristalina. Mantener la calma era un acto heroico disfrazado. El roce de la lana áspera contra la piel cortaba casi tanto como el miedo. Tu garrote se apretó con fuerza, un símbolo frágil que al menos fingía una defensa, pero en el fondo sabías que no sería suficiente. La noche parecía haber dejado un legado macabro. La aldea ya no despertaba, simplemente sobrevivía al acecho. Y en esa lucha muda, los suspiros eran como una cadena interminable de promesas rotas. Pero un pequeño resquicio de esperanza se hizo visible cuando los hombres alrededor comenzaron a afilar las pocas armas que tenían. No era solo un gesto físico, sino un ritual de resistencia. La comunidad, pese a todo, se negaba a ceder sin pelear.
Las miradas se cruzaban con una mezcla de furia y miedo, como cuchillas bamboleantes pero firmes. Entonces el silencio fue rasgado por un grito desgarrado, un sonido que no provenía de armas, ni de los mayores, sino de la voz pura y cruda de un niño. Se alzó un eco de desesperación y alerta, que rompió la delicada calma que quedaba. Desde la penumbra cercana, una figura emergió, esta vez más clara y definitiva. Movía sus garras ensangrentadas con una lentitud calculada, como si se maravillara devorando la esencia misma del miedo. Su presencia era la evidencia palpable de que la sombra ya no era un rumor ni una amenaza lejana. Había cruzado el límite invisible que hasta entonces protegía a tu mundo. El calor fugaz de las antorchas luchó contra su avance, pero parecía que la oscuridad se alimentaba de cada resplandor, creciendo con la certeza de la corrupción. Los rostros a tu alrededor mostraban la crudeza de la realidad. No había lugar para negaciones, solo para la acechanza. Y en ese instante, el ritmo de tu corazón se sincronizó con el peso de la garra que se abría paso. Un escalofrío profundo subió desde tus pies descalzos hasta el alma. Sabías que el amanecer que se anunciaba sería revolucionario, un quiebre que dejaría atrás todas las certezas gastadas. Y justo cuando la garra desgarró el aire en un movimiento preciso y amenazante, una oscuridad aún más densa pareció extinguir cualquier luz. El primer rayo de sol rompió el horizonte con una tímida promesa mientras una calma inesperada se posaba sobre la aldea, como un hálito que suavizaba la tirantez de la tormenta que había desgarrado sus entrañas. El frío persistía, meticuloso, pero ya no era el mismo temblor voraz que obligaba a la piel a contraerse. Ahora el aire llevaba consigo una quietud que invitaba a respirar profundo, aunque con cautela. Te encontraste de pie entre los restos de lo que había sido tu refugio, la choza maltrecha y aún humeante, cuyas paredes parecían susurrar historias de miedo y resistencia. El aroma a madera quemada se mezclaba con ese olor terroso y húmedo que había marcado tanto tu existencia. Pero esta vez el silencio seguía un sonido diferente, el murmullo apagado de voces que intentaban retomar el pulso de lo cotidiano. Miraste a tu alrededor y viste rostros que, aunque todavía marcados por la fatiga y el dolor, sostenían una chispa nueva, tenue, pero real. Los niños se agrupaban en torno a una fogata renacida, una que no servía solo para ahuyentar sombras, sino para alimentar la esperanza. En sus ojos brillaba esa inocencia que el horror no había logrado extinguir, y tu corazón se aferró a esa imagen, casi como a una tabla en un mar turbulento. Los hombres y mujeres que habían endurecido sus manos con palos y hachas, ahora compartían miradas menos tensas. Algunas incluso se suavizaban en silenciosos gestos de solidaridad. No había burlas ni sarcasmo, solo esa calma que precede a la reconstrucción, a la aceptación de que el mundo había cambiado para siempre y que ellos también tenían que hacerlo. Recorriste lentamente la plaza. Entre los escombros encontraste hojas arrancadas de antiguos libros, pedazos de madera que contaban escenas de días más simples. El colgante en tu pecho parecía vibrar con una calidez apenas perceptible, un susurro de antiguas generaciones que te recordaba que la resiliencia estaba escrita en tus venas. Un anciano, apoyado en su bastón, te miró y ofreció una sonrisa débil, esa que solo se regala cuando el cansancio se mezcla con la certeza de sobrevivir. No será fácil, dijo con voz ronca,
pero aún estamos aquí. Eras tú quien asentía, porque en ese momento, pese a la amenaza que aún colgaba en el aire como una sombra discreta, la simple persistencia era una victoria. Te sentaste junto al fogón común, ahora reavivado con paciencia. El calor reconfortante se colaba por tus dedos mientras observabas las llamas que lamían la madera con un ritmo pausado, inmutable. Era un ritual renovado, un eco de la humanidad que se niega a sucumbir, aun cuando la oscuridad haya tratado de devorarla. Alrededor, las conversaciones brotaban tímidas, evocando planes que parecían absurdos hace solo unas horas. Reparar cercas, sembrar de nuevo, cuidar a los que quedaron. La palabra mañana empezó a resonar entre ellos no como amenaza, sino como un horizonte posible. Y en ese posible, tú encontraste un refugio inesperado. Mientras la luz del día avanzaba, el frío cedía lentamente ante la tibieza que se colaba en cada rincón. La naturaleza misma parecía respirar un respiro junto con la aldea, como si entendiera que, aunque marcada, la vida seguía siendo un gesto inquebrantable. Recordaste el colgante que tu madre te había dado, no como un mero objeto, sino como un símbolo de continuidad, de ternura y de lucha. Lo apretaste contra tu pecho y sentiste cómo su calor se expandía, invadiendo los espacios donde el miedo había dejado vacíos. Era un recordatorio de que, aunque la sombra había entrado, no se había llevado todo. La noche que todo cambió quedaba atrás, absorbida finalmente por el sopor de una nueva aurora. La aldea, aunque herida, se mantendría de pie porque la resistencia humana, tejida en pequeñas fibras de esperanza y coraje, era más fuerte que cualquier oscuridad pasajera. No habría olvido, pero tampoco derrota. Con ese pensamiento la desatabaste y cerraste los ojos por un instante, dejando que la serenidad rozara tu piel como una brisa suave tras la tempestad. La historia no terminaba allí. Continuaría en otros días, en otros gestos, en el simple acto de vivir. El amanecer, no, prometía un mundo perfecto, ni liberado del dolor, pero sí un momento para respirar, un instante para saber que, más allá de la garra que rompió la calma, había luz, una luz que, aunque frágil, nunca dejaría de renacer. Y así, con esa promesa que se desliza entre los sueños y la vigilia, el día comenzó. Te recostaste, el cuerpo cansado buscando el cobijo de ensueño, mientras tu mente navegaba entre sombras y luces, con la tranquilidad de quien sabe que, tras la noche más oscura, siempre llega el día. El silencio que ahora habitaba era otro, un silencio lleno de comienzos y de paz frágil, perfecto para cerrar los ojos y dejar que Morfeo te lleve, confiado, hacia un descanso profundo y merecido.